El licenciado Roberto Bachmann. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo tú estás? Buen día para usted. Muy bien, gracias por atendernos este domingo. Bueno, prácticamente en la semana hubo un hecho mediático que irrumpió y que modificó absolutamente todo, como es la aparición en escena de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo lo analiza? Sí, bueno, me parece que hay un cambio definitivo, un cambio importante, por lo menos en la estrategia comunicacional de Cristina, motivada probablemente por la situación de la elección, donde Cristina, más allá de los números que se están evaluando, donde hay distintas encuestas que la dan todas abajo en este momento a Cristina, entre 1 y 4 puntos aproximadamente. Cristina, el problema que tiene es que todo parecería indicar que está más cerca de su techo y que el Cambiemos tiene la probabilidad de hablarle más a esos electores que quedan indecisos o que han votado a Massa sustancialmente, porque ahí está el botín de guerra en los que votaron a Massa, son el 16% casi del electorado, y esta es la clave para romper el empate técnico de las elecciones PASO, ¿no? Y Cristina, en su primera etapa de campaña, siempre se dice que de las PASO a las generales hay un cambio en la estrategia. Al que le va bien profundiza lo que le fue bien o busca mejorar, y al que no le fue como necesitaba. Cristina está bien que ganó por 0,2, 0,3, pero tendría que haber ganado por más. O sea, la expectativa de Cristina era ganar por 4 o 5 puntos para poder asumir esta etapa. Este triunfo tan ajustado en las PASO hace que hoy sea la que tiene que cambiar. Un aspecto del cambio, yo no sé si este va a ser todo, es la cuestión esta comunicacional. Cristina por primera vez da una nota, no solo con un periodista no amigo, digamos, no complaciente, sino que va a un piso. Cristina hacía 20 años, me parece, que no iba a un piso, y además se expone ante preguntas incómodas que Cristina sabía de antemano que había que exponerse. Esto sí es una decisión del comité de campaña, probablemente, que es para romper esa ecuación que hoy la tiene Cristina abajo. No importa todavía lo cuantitativo, esto se va a definir en el mes y medio que falta para las elecciones. Tiene que asumir esas preguntas, tiene que responderlas. El tema, y esto sí se verá en los próximos trabajos de campo, si las respuestas que dio Cristina fueron lo suficientemente contundentes como para que la gente las entienda o le crea, ¿no? Este es el tema. No sé si la última vez que no fue a un estudio no habrá sido con Mirta Legrand. Sí, pero ¿hace cuánto de esto? No, estamos hablando de antes de la era de ser presidente, o sea que como Claro, mínimo 12 ya años atrás, 12 a para 14. fines de los 90, Sí, principios sí. de los 2000. En plena Bueno, por eso campaña, estamos hablando de sí, 20 años atrás, 18 años, 15 años. usted Es sabe que mucho acá tiempo, ¿no?, en para la política. Corrientes recuerdo que la última vez, la última visita que tuvo como senadora nacional, antes de ser presidente, estuvo en los estudios aquí de Sudamericana. Pero estamos hablando de era la primera presidencia de Néstor Kirchner. En este contexto, este cambio, esto es de acercarse, de ir a un estudio, de hablar con un periodista sin condiciones y nada de ello, ¿es por un nuevo escenario o es o es el reconocimiento de un error comunicacional? Bueno, hay de todo un poco ahí, ¿no es cierto? El error comunicacional es, se pensó que la campaña iba a tener otras características. Yo también creí que iba a tener otras características, que me pareció como que Cristina tendría que haber tenido yo desde afuera digo esto, una actitud mucho más activa en la campaña, mostrarse más, ir a más actos, generar más estructura de la militancia. Si hay algo que puede diferenciar al peronismo, o en este caso Unidad Ciudadana, que aparece con otro nombre, pero de alguna u otra manera pertenece al amplio espectro de lo que es el peronismo, digamos, desde el año 45 en adelante, es
es la militancia, que es lo que no tiene Cambiemos. Cambiemos heredó una estructura de un radicalismo agonizante, que le dio mucha estructura, muchos liderazgos también, sobre todo en el interior del país, donde el PRO no tenía nada. El PRO nace como un partido provincial, y se convierte en un partido nacional gracias al radicalismo. Pero lo que la diferencia a Unidad Ciudadana, en este caso porque se llama Unidad Ciudadana, que proviene del nombre más amplio peronismo, de Cambiemos en este momento, es justamente la estructura de la militancia. Esto no se ha aprovechado bien. Yo pensé que iban a tener mucho más, digamos, participación y mucho más influencia en las elecciones los varones del justicialismo. Y esto hace repensar también la política argentina, hablando de los varones del justicialismo, con el rol que han cumplido, por lo menos en los últimos 25 o 30 años de la política argentina, los varones del justicialismo. Digo, especialmente tomando como hito para hacer este análisis el regreso de la democracia, pero me parece, también están cambiando estos varones del justicialismo. Tienen otro tipo de relación con la gente, mucho más mediática, no tan directa, no tan producto de la militancia. Y me parece que esto también es un reconocimiento, ¿no? Que hoy también las elecciones son una pelea mediática. Habrá que ver si la pelea mediática es en lo de Susana, en el living de Mirta, en lo de Tinelli, o bueno, esto que se hizo, que fue una cosa muy seria, ¿no? Dentro de la redacción de Infobae, con un periodista que es abiertamente, digamos, no digo que es pro Cambiemos, pero no es kirchnerista, digamos, no está cercano a las ideas de Cristina Fernández, y fue una experiencia muy importante. En el entorno de Cristina lo festejaron. Pero hay que verlo igual, hubo cosas complicadas ahí también, pero bueno, es parte de lo que de pronto por ahí necesitaba Cristina y esta campaña. Era Cristina hablando de temas que se habían convertido en cuasi tabúes y que son necesarios para romper esto. Hasta ahora esa ruptura del empate técnico, que las encuestas están en el orden del 35-36% cada uno en su piso, lo está logrando Cambiemos, que está cerca del 38%. ¿Suma todo esto? ¿Cree que en realidad o la gente termina acordándose de esto o diciendo suma para qué? ¿Para ella, para el conflicto, para lo que le conviene al PRO de acrecentar la grieta y ponerla de un lado o del otro? Y algo le tiene que sumar, porque acá el problema más grave es hasta dónde digamos, Cristina despierta amores y odios, y hasta dónde se puede cuantificar, se puede más el odio que la racionalidad. ¿Cuál es la racionalidad? Es claro, 2 de cada 3 argentinos, en general, no solamente en la provincia de Buenos Aires, hablando en general del país, hubo excepciones en algunas provincias, votaron con lo racional, que es con la preocupación, el enojo, el susto, el miedo que tienen con respecto a la economía, ¿no es cierto? Y en esta situación, en este miedo, enojo, susto, metemos a la gente que tiene miedo de perder el trabajo, a la gente que percibe que no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, los tarifazos, la economía que no arranca, y además los cambios de hábitos en los consumos que han llevado, que esto se nota claramente, el principal cambio de hábito de consumo que está impactando, digamos, en el marketing ya de nuestro país, son los cambios de hábitos alimenticios. Y en esto, fíjese usted, las promociones de los grandes cadenas de supermercados, ¿no es cierto? Buscando una salida para que haya un mayor consumo de la gente. Y esto, a pesar de ello, en la provincia de Buenos Aires, es donde más tendría que haber pesado esta realidad económica, especialmente en el Gran Buenos Aires. Cristina no obtuvo los votos que necesitaban para tener esta diferencia de 4 o 5 puntos que le podría haber permitido el triunfo. Hay lecturas más simplistas de esta, que son solo políticas, que dicen, claro, si Cristina hubiera aceptado
el acuerdo debido a una interna con el Randazismo, lo hubiera ganado cómodamente, lo hubiera aplastado a Randazzo, y hoy tendría 4 o 5 puntos más. Hay que verlos también, ¿eh? Hay que verlos porque en Randazzo, en montante, hay todos sus 3 puntos, estoy hablando de los 6 que sacó Randazzo, que son de peronistas no kirchneristas, que lo fueron siempre, que nunca apoyaron al kirchnerismo, especialmente desde Cristina en adelante. También ustedes recuerden que el año 2008, la 125, generó un quiebre en la provincia de Buenos Aires en la imagen de lo que era en ese momento el kirchnerismo como representante de un peronismo que había sacado a la Argentina durante el primer gobierno de Néstor Kirchner del desastre económico que había quedado tras los 10 años de convertibilidad. Así que me parece que en este momento el tema es mucho más complejo y tiene que ver con esto que yo le digo. ¿Qué pasa ahí? Puede más el odio, y Cristina lo dijo, y ahí sí que metió un tema que habrá que ver cómo impacta en la sociedad, ¿no? Cuando habló, a mí me dicen yegua, me dijeron en mi gobierno, sí, ¿no? Me dijeron yegua, me dijeron puta, me dijeron montonera, y yo sin embargo no metí en cana a nadie. Es decir, Cristina habló de los temas más importantes que tienen que ver con esto, que es el amor o el odio. Y entonces la odio tanto a Cristina, bueno, que termino votando a Cambiemos porque es la mejor manera de pegarle a Cristina. Y porque las PASO me permiten entender ese fenómeno, si no jamás lo hubiera votado a Cambiemos, hubiera terminado con mi voto en masa, ¿no es cierto? Y también todo esto tapa la lectura, que esto es la clave también de esta elección, de otra gran derrota que es el proyecto de la Avenida Negro, de Massa, ¿no? El 44% obtenido por Massa en el año 2013, que Massa gana con ese 44% de las elecciones, está bien, tenía a un candidato con menor, digamos, peso que él, ¿no? Desde el punto de vista boxístico, pero saca el 44% y comparado, y ahí genera el poder en la propia provincia de Buenos Aires y se convierte en un dirigente nacional. Comparado con eso, sacar un 15 es una pérdida muy importante, tanto de diputados nacionales como de legisladores en la propia provincia de Buenos Aires. Y ahora disparen contra el pianista, ¿no? Massa es una especie de pianista en el medio de la guerra, tocando una sinfonía, y todos se los quieren desguazar. Y por ahí pasa el otro factor, me parece, mucho más importante que lo que puede dar Randazzo, que apenas son 6 puntos, que tiene un núcleo duro que no se va a ir de ahí, que son 3, 4 puntos, así que no es mucho lo que va a dar de aquí a las PASO. Así que la clave acá es hasta dónde resiste Massa y hasta dónde Cristina logra parar esta sangría de gente que votó a Massa, que ve que el voto de Massa no sirve prácticamente para las elecciones, contra Cristina, porque el odio es muy grande, y Cristina quiere trabajar sobre ese odio, mostrándose de otra manera, vestida de otra manera, hablando de otra manera, que fue como la primera parte de la campaña, digamos, hacia las PASO, y ahora tocando temas que fueron temas tabú durante los 15 años, especialmente durante los últimos 8 años de su gestión. Pensaba otra cosa, pensaba que las expectativas de Cristina se basaban más en el fracaso o en la no resolución de las cuestiones económicas por parte del PRO. ¿Puede ser eso? Esa era la estrategia inicial, y sin embargo, por eso digo, pudo más el odio que el amor, pudo más el odio que la racionalidad, perdón. Porque hay un tema racional. Si usted está mal económicamente, si usted tiene miedo, bueno, y estoy preocupado, bueno, voto a la oposición, para que la oposición en el Congreso le ponga un coto. Nadie dice, por eso hay mucha gente que entiende mal este fenómeno, y dice, están hablando que es golpista. No, no es golpista. Nadie dice eso. Uno en una elección de medio término, cuando hay un tema económico tan importante como donde los sectores más desprotegidos de la sociedad lo sienten más, esto, ¿no es cierto? El tema de las jubilaciones no aumentaron al ritmo que debían haber aumentando, se bajaron las pensiones, no se cumple con la asignación universal por hijo,
los sueldos son, al no alcanzar los sueldos, los sectores más bajos son los más desprotegidos. Sin embargo, todo esto, que debería ser un claro triunfo opositor, desde lo racional estoy hablando, si miramos este país como tal, que los brotecitos verdes todavía no llegan a la gente, a la percepción de la gente, no importa lo que digan los economistas y que hablen de la obra pública, eso hasta que no aparezca, hasta que no se vea en la calle, hasta que la gente no se sienta contenida, va a ocurrir. Pero el odio en muchos sectores de la sociedad, el odio a Cristina, el enojo con lo que fueron los últimos años de gobierno de Cristina, parece que pueden más. Y Cristina está saliendo a luchar contra eso ahora. Para eso fue esta nota. Y yo creo que si son inteligentes, o sea, si piensan esta situación, esto hay que trascenderlo también a la nota. No les digo hacer más notas, está bien que hagan más notas, pero trascenderlo desde lo político, ¿no? Y ellos tienen una ventaja, que es la militancia, ¿no? Volver a poner de alguna manera la militancia en la calle para estas elecciones. Claro. Ese es el único diferencial que tiene Cristina, y hacia el toro que tiene que ir, porque ahí tiene el toro con los cuernos amenazantes, es esto, que es la gente que dice, sí, está bien, es verdad, cambiemos, no puso en funcionamiento el cambio que nosotros queríamos, que nosotros imaginábamos, no es el cambio, no llego a fin de mes, no puedo pagar las tarifas, estoy pagando el gas en 4 cuotas, cuando me lleguen las otras 4 cuotas voy a tener que vender la chata o la moto, y sin embargo no la vota Cristina. ¿Cree que se van a repetir las entrevistas de Cristina de esta manera? Digo, ¿va a volver a ir a un escenario, a algún otro lugar? Eso es lo que trascendió. Es muy difícil, a veces es muy impredecible Cristina, pero trascendió que Cristina, digamos, no solo Cristina, sino que el entorno estaba muy contento, por lo que, no solamente por notas periodísticas, sino por comentarios de gente del entorno de Cristina que estuvo reunido con Cristina luego de esta entrevista, que había mucho entusiasmo, digamos, con lo que había pasado, porque Cristina resolvió todo y contestó todas las preguntas, y probablemente con el tiempo Cristina se prepare más para contestar esas preguntas, y me parece que eso es lo que Cristina estaba buscando, ¿no? Probablemente no sea Mirta Legrand, probablemente no sean Susana Jiménez, pero bueno, habrá, me parece, otros reportajes. Hacia ese lado va, si no Cristina está en una encerrona que tiene el piso muy cerca del techo. Y si no rompe esa ecuación, le va a costar mucho ganar las elecciones de medio término que se avecinan. Será todo un desafío, me parece, a partir de ahora, y ver cómo puede llegar a cambiar. El tiempo no es mucho lo que falta, las elecciones, cuando se quiera dar cuenta, ya está acá a la vuelta nada más, ¿eh? Sí, nada, piense usted que son 5 semanas. Ya estamos prácticamente. Sí, ya estamos, y tendrá que hacerlo rápido. Yo digo, van a pasar muchas cosas y en muy poco tiempo. Y el triunfo del gobierno en la provincia, el gobierno tiene 2 objetivos acá: achicar, ganar provincia de Buenos Aires, revertir Santa Fe, y en algunas provincias del interior, que tuvo una paliza importante, achicar esa paliza, ¿no? Por ejemplo, Santiago del Estero. Por eso está haciendo acuerdos económicos. Pero bueno, este es el objetivo. Pero si logra 38, 39 en la provincia de Buenos Aires, se va a considerar el gran ganador de esta elección. Esto es cierto, y entonces es probable que algunas cosas que se están hablando, de que se va a venir una suerte de reforma laboral, que va a haber una reforma previsional, probablemente sea verdad y se instalen en la Argentina. Incluso habrá que ver, porque el triunfo de Cambiemos, por más triunfo que sea y por las diferencias que estamos evaluando en este momento, no le van a permitir convertirse en primera mayoría parlamentaria. O sea, o va a tener que negociar o va a tener que gobernar por decreto estos últimos 2 años. No va a haber tantos dadores de gobernabilidad en vistas al 19, ¿no? Muchos que del peronismo van a tener que empezar a replantearse. Y se abre un tema muy importante más allá de este resultado. No es lo mismo Cristina ganando que perdiendo, y habrá que ver cómo se genera un nuevo liderazgo dentro del peronismo, sino que la Argentina que se prepare para otros 4 años de Cambiemos. Roberto Bachmann, gracias, un abrazo. Un abrazo para ustedes, buen día.